entender esto. Alguien dirá, bueno, Ecusatón, yo tengo fe, realmente no me interesa ya tanto detalle. Pero hermanos, esto nos permite obtener un contexto histórico del periodo en el que el pueblo de Dios estuvo esclavizado en Egipto, porque esto nos revela algo para los tiempos finales que es de locos y que hace parte de lo que les voy a mostrar. Y por eso es importante que nosotros entendamos el contexto histórico, no solo en el que estuvo el pueblo de Dios en Egipto, sino en el que estamos hoy en día, sobre todo cuando de repente estos contextos históricos coinciden de una forma impresionante, lo que nos revela que hay una mano divina que controla todos los eventos, porque nada de esto es casualidad, hermanos, es de locos. Así que recordemos esto, que en el antiguo Egipto existieron 3 periodos principales en su desarrollo o en su gobierno, que son conocidos de esta manera. Empecemos por el primero. Se llamaba el periodo del reino antiguo y estaba comprendido por dinastías. Las dinastías eran familias que regían a Egipto durante cierto periodo de tiempo. Se dice que el reino antiguo estuvo comprendido o gobernado por las dinastías de la tercera a la sexta, y que va del año 2686 al año 2181 a.C. Así que durante ese periodo nosotros ya podemos ver que Abraham todavía no llegó a Egipto, ¿verdad? Abraham no llegó en el periodo del reino antiguo. Y en este periodo del reino antiguo se construyeron las grandes obras arquitectónicas y de infraestructura, sobre todo religiosa, en Egipto. Es decir, estos grandes símbolos icónicos de la nación egipcia, como precisamente fueron las pirámides, los obeliscos, sus cementerios idolátricos, sus grandes estatuas religiosas, específicamente eso. Entonces, ahí en ese periodo se construyó todo eso, en el periodo del reino antiguo. Son como los íconos majestuosos, idolátricos, que todos conocemos y que representan precisamente a la nación de Egipto. Pero también nos revela esto, que Abraham no llegó a Egipto durante ese periodo del reino antiguo, porque terminó en el año 2181 a.C. Y ya vemos que Abraham llega a Egipto en el año 2110 a.C. Así que luego sigue otro periodo, un periodo conocido como el periodo del Reino Medio. Y es un periodo que va del año 2181 a.C. hasta, según algunos historiadores, el año 1550 a.C. Y este periodo, a diferencia del reino antiguo, estuvo marcado más bien por una gran prosperidad, es decir, ya todo estaba construido, pero ahora Egipto se dedicaba a hacer mucho dinero, a progresar mucho. Y es algo que coincide con un periodo de 7 vacas gordas, ¿verdad, hermanos? En este caso nosotros vemos claramente que el pueblo de Dios tuvo que haber llegado a Egipto precisamente en los inicios de ese periodo del Reino Medio, porque se describe como un periodo de mucha prosperidad para Egipto. En el caso de Abraham, la fecha nos lo revela, y nosotros inclusive podemos saber cuál era el faraón que gobernaba en el año 2110 a.C., cuando hubo una hambruna y Abraham tuvo que ir a Egipto. Y en ese caso el faraón que gobernaba era el faraón Intes II o segundo. Así que en este periodo del Reino Medio nosotros tenemos una base muy clara, y que además los historiadores lo confirman. Es un periodo de gran prosperidad, pero curiosamente también de tolerancia a los inmigrantes. ¡Wow! Pues de hecho eso era lo que era Abraham, era un inmigrante. Y por supuesto que si tú vas a una nación porque necesitas ayuda,
pues necesitas que esa nación te reciba con los brazos abiertos. Si es una de esas naciones que dice, muéstrame tu pasaporte, quién eres tú y por qué vienes acá, está como difícil que tú recibas ayuda de esa nación. ¿A qué nos recuerda? ¿Verdad, hermanos? Y por otro lado también se dice que en este periodo del Reino Medio en Egipto también había gran tolerancia a las religiones. Y eso es también como obvio. Si vas a recibir inmigrantes de todas las naciones, te toca ser tolerante con sus religiones, porque obvio que cada uno de esos inmigrantes viene con su propia religión, con sus propias costumbres, con sus propias fiestas religiosas, y como nación que acoges a los inmigrantes, te toca ser tolerante con la religión de cada ciudadano del mundo. Entonces, los historiadores describen este periodo del Reino Medio como un periodo de tolerancia también religiosa y de tolerancia a los inmigrantes. ¡Wow! Y es algo que lo estamos comprobando con la fecha que nosotros hemos calculado, con nuestra cronología. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Y es algo que hoy en día se está perdiendo. Nosotros estamos viendo que en nuestras naciones modernas, que se supone que están evolucionadas, pues ya no hay tolerancia a los inmigrantes e inclusive vemos que ni siquiera a sus religiones. Pues ya vemos que se dice, ¿quién eres tú? ¿Eres islámico? Un momento. ¿Qué pasa ahí, verdad? No hay tolerancia a las religiones. Y sobre todo cuando la religión se vuelve un asunto de gobierno y ya no es un asunto privado y el gobernante anda mostrando su religión a toda hora como si esa fuera la religión oficial del gobierno. Entonces eso deja ver claramente que ese gobierno no piensa ser muy tolerante a las religiones y tampoco puede serlo a los inmigrantes. Entonces nosotros vemos que es muy distinto a la manera en que actuaba un faraón de hace mucho tiempo, que según los científicos de hoy en día tenía que ser un cavernícola, alguien vestido de piel de camello, y miremos que era un hombre bastante equilibrado en algo que es totalmente razonable. Si Egipto quería prosperar ampliamente, tenía que tener tolerancia a los inmigrantes. Es algo que es apenas de lógica. Pero, sin embargo, eso significa también tener tolerancia a las religiones de esos inmigrantes. ¿Qué pasa cuando vemos inclusive hoy en día a la religión católica como una religión intolerante precisamente a otras religiones, aunque por fuera se muestra como tolerante? Y ya vemos que en América eso se está revelando, esta intolerancia de la Iglesia Católica a otras religiones, cuando obliga a los gobernantes a estar adorando sus estatuas a cada momento. Es impresionante. Entonces, volviendo a esta historia, analicemos esta relación entre Abraham y este faraón Intef II del Reino Medio. Recordemos que inclusive Abraham estaba un poco temeroso de entrar a Egipto porque de alguna manera él sabía la historia del reino antiguo, ¿verdad? Parece que no era lo mismo. El reino antiguo parece ser, según el temor que nosotros vemos en Abraham, un periodo de gobierno con poca tolerancia a los inmigrantes. No por nada Abraham inclusive temía que lo mataran en Egipto, algo que parece un poco ilógico, y por eso prefiere decir mentiras. Le dice a su esposa Sara: no digas que eres mi esposa, que de pronto me matan. ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a una anarquía? ¿A dónde vas? ¿No vas acaso a Egipto, a un país? ¿No hay leyes? ¿Te van a matar así nada más y no pasa nada? ¿Qué pasaba por la mente de Abraham? Pues él sabía lo que era Egipto en el reino antiguo. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 12.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvarán la vida. Lo que Abraham aquí describe entonces es una nación totalmente inmoral, intolerante con los inmigrantes. Imagínate eso, viene un inmigrante con su esposa, y sabes, tú eres inmigrante, no tienes derecho ni siquiera a tener esposa, y tu esposa no es tu esposa. Y si un ciudadano de Egipto quiere tu esposa, ¿y tú quién eres? No tienes derecho de nada, eres inmigrante. Es lo que Abraham está revelando sobre Egipto. Sin embargo, eso no coincide en lo absoluto con lo que los historiadores han revelado de este periodo conocido como el periodo del Reino Medio. Pero sí es muy posible que coincida con este periodo del Reino Antiguo, donde uno puede entender que era mucho más posible que existiera un poco de fanatismo y nacionalismo, porque fue en ese periodo que se construyeron los grandes íconos religiosos, idolátricos, que conocemos todos de Egipto. Sin embargo, este faraón Intef II revela a un hombre totalmente opuesto a lo que temía Abraham que iba a encontrar en Egipto. En este caso, el faraón era no solo respetuoso de los derechos de los inmigrantes, sino que además era conocedor de la ley moral de Dios. Y esto para algunos pastores y sacerdotes que dicen que la ley moral de Dios fue entregada solamente en el monte Sinaí. Ya vemos que no es así. Inclusive el faraón en Egipto, en una nación idolátrica, conocía que la ley de Dios es universal. No es solo para el pueblo hebreo, sino que es para el mundo entero, así como lo es el sábado como el día de reposo. Es un día de reposo universal. Y esto lo conocía el faraón. La ley moral de Dios es universal. Nadie puede tomar la mujer ajena porque es pecado de muerte, ¿verdad? Y esto lo conoció también el faraón. Por otro lado, también vemos que el faraón no le dijo a Abraham: tú tienes que profesar mi religión o no vas a poder tener tu esposa de vuelta. Nada de eso, como lo que empezamos a ver hoy en día en las supuestas modernas naciones de América, sobre todo en Estados Unidos, donde debes ser católico para ocupar un alto cargo en esa nación. No pasaba así con este faraón. Él reconoció que la persona tenía derecho a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero con todo y eso, hay una ley moral que toda persona debe obedecer. Y eso nos revela, hermanos, la magnanimidad de este faraón, muy opuesta a lo que estamos viendo con los gobernantes de hoy en día. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 18 al 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces este es un hombre temeroso de Dios. Impresionante, hermanos. Y por supuesto esto no coincide con el periodo del Reino Antiguo, donde se erigieron estas grandes pirámides, obeliscos y cementerios idolátricos. Y eso quiere decir que este faraón estaba ya gobernando en el periodo del Reino Medio, que es